Buenos días, hermanos. La verdad es que es un gozo poder estar aquí, como siempre digo, y una responsabilidad poder compartir la palabra de Dios. Le había dicho a Felipe que pusiera una imagen, porque muchos de nosotros no conocemos lo que es esto. No sé si la tienes por ahí, Felipe. Y aunque... ¿Saben lo que es esto? Los jóvenes no tienen ni idea. Pero esto es una bomba manual y solamente puede salir agua pues dándole aquella manivela. Bueno, pues quisiera comentar una historia que seguramente algunos ya conocen, pero que me parecía interesante y pertinente para el texto que nos ocupa en esta mañana. Se cuenta que un hombre estaba perdido en el desierto y destinado a morir de sed. Cuando llegó a una cabaña vieja, sin techo, sin ventanas, solamente había una pequeña sombra que le protegía del sol y del calor del desierto. Así que el hombre buscó refugio allí y mirando a su alrededor vio una vieja bomba de agua oxidada. Se arrastró hasta ella, tomó la manivela y comenzó a bombear y a bombear y a bombear y a bombear sin parar, pero nada sucedía. Desilusionado cayó, postrado hacia atrás, y justamente cuando cayó encontró una botella que estaba llena de polvo, quitó el polvo, y en aquella botella había una nota. Curiosamente, aquella nota decía: usted necesita primero preparar la bomba con todo el agua que contiene esa botella, y después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar. El hombre se roscó la tapa de la botella y vio que estaba llena de agua. Imaginaos la situación. De pronto tenía que tomar una decisión. Si bebía ese agua, podía vivir, si acaso el agua estaba todavía bebible y no estaba corrompida. Pero si vertía el agua en la bomba vieja y oxidada para que pudiera funcionar, tal vez obtendría agua nueva, agua fría del fondo del pozo, y podría tomar toda la que quisiera. O tal vez no. O tal vez la bomba no funcionaría y el agua de la botella sería desperdiciada. ¿Qué debería hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca, o beber esa agua vieja que no sabíamos cómo estaba e ignorar el mensaje? Así que el hombre, en esta duda, derramó todo el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear, y la bomba comenzó a rechinar. Pero nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos. Y entonces surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo, luego finalmente corrió el agua abundantemente, agua cristalina y fresca. Llenó la botella y bebió ansiosamente, volvió a llenar aquella botella una segunda vez y tomó más de aquel líquido refrescante y la volvió a llenar una tercera vez, hasta arriba, la tapó, cogió la nota de aquella botella y dijo, añadió: créame que funciona, usted tiene que dar toda el agua vieja antes de obtener la nueva y refrescante. Quisiera, hermanos y amigos, que pensaréis que en la vida hay muchas decisiones que no tienen mucha importancia. ¿Qué voy a hacer de comida hoy? Que vendrá bien saberlo, pero hay decisiones que sí tienen mucha importancia. Hay decisiones de vida o de muerte. Y en esta historia se habla de una decisión que tuvo una opción para vida, pero en la historia y el texto que ha leído Roberto, también hay hombres que toman una decisión para su vida o para su muerte y que lo que deciden condiciona su vida, incluso su eternidad. Pero antes vamos a observar el contexto en el que se escribe la historia. Me gustaría que tuvieran un poco la Biblia abierta en Mateo capítulo 8, porque vamos a estar ahí avanzando. Son pocos versículos, pero tienen mucho que decir, o al menos así lo veo yo. Mateo capítulo 8. El texto que nos ocupa está del 18 al 22, pero ¿qué ha pasado un poco antes? Desde el capítulo 8, versículo 1, han pasado cosas. Jesús está ya en el segundo año de ministerio, está en la región de Galacia, más concretamente en Capernaum.
la ciudad donde vivía Pedro con su familia. Y antes del texto encontramos que Jesús ha sanado a un leproso, que Jesús ha sanado al siervo de centurión, que Jesús ha sanado a la suegra de Pedro y también libra endemoniados y sana a muchos enfermos, nos dice el texto. Y toda la gente que estaba allí estaba asombrada porque realmente todo esto confirmaba que aquel no era un hombre normal, sino que era el Mesías prometido. De hecho, si vemos los versos 16 y 17 que preceden al texto que nos ocupa, que lo va a leer Robert, pues nos dice lo que estaba pasando. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mira, ya era de noche y le llevan a enfermos endemoniados y el Señor sigue sanando y liberando a aquellos endemoniados. Y todo esto confirma lo que había dicho el profeta acerca del Mesías que había de venir. Pero con estos acontecimientos en mente, que no me gustaría que lo perdieran, podemos imaginar a esas multitudes que estaban siguiendo a Jesús, que estaban viendo milagros, que estaban viendo maravillas, que estaban eufóricos. Por eso no es de extrañar que alguien diga: Señor, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Si tú estuvieras allí dirías lo mismo. Pero la intención de Jesús, justamente después de sanar a todos estos, era irse a descansar. Ahí el verso 18, que es el primer verso que tenemos de nuestro texto, dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús necesitaba descansar, el día había sido intenso y era muy habitual en aquel tiempo decir: venga, pues ahora nos vamos al otro lado, junto con sus íntimos, con sus discípulos, y la multitud se queda aquí porque nosotros necesitamos descansar, orar y dormir. De hecho, es lo que hacen. Si nos saltamos el texto de hoy, en el versículo 23, dice que entrando en la barca, él, sus discípulos le siguieron. Es decir, que esa era la idea. Y le siguieron, y ya sabéis que cuando se montó en la barca luego se desató una tormenta y casi temen por su vida. Pero ¿sabéis cómo estaba Jesús? Estaba dormido, porque Jesús estaba sujeto a un cuerpo humano y necesitaba descansar y necesitaba dormir. Estaba dormido. Pero entre que se montan en la barca y se van realmente, pasa algo, que es lo que hemos leído. Y es que salen dos hombres, nos dice Mateo, Lucas habla de un tercer hombre, pero salen dos hombres, y en eso nos vamos a centrar hoy, que pierden un poco su anonimato, salen de la multitud, se identifican y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Sobre todo uno, el más intrépido. ¿Quiénes eran esos hombres? No sabemos cómo se llamaban. ¿Cuáles eran sus intereses, sus temores? ¿Cuáles eran esas ataduras que les impidieron cumplir con ese propósito que tenían? Pues mirad, el primer hombre, yo le he dicho que es un hombre religioso e impulsivo. ¿Qué sabemos de este primer hombre? El verso 19 dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Los escribas eran los religiosos de aquel momento, como los fariseos, saduceos. Bueno, por lo general los escribas y los fariseos eran bastante hostiles a Jesús. No les gustaba Jesús porque ponía el dedo en la llaga en cuanto a sus reglas. Pero este seguramente había estado cerca de Jesús y había comprendido que aquel hombre no era un hombre normal y que en aquel hombre se cumplían muchas de las profecías de los antepasados. Así que, a pesar de su condición como escriba, decide mezclarse con las multitudes, y eso le podía quizás costar un desprestigio entre los suyos. Este hombre era culto, como hemos dicho, era escriba, por tanto enseñador de las Escrituras, y era maestro. Por tanto, también es de sorprender que se acerque a Jesús y le llame maestro, a un carpintero, maestro. ¿Qué había encontrado en Jesús? No podemos dudar de la sinceridad del deseo de este hombre. Te seguiré a donde quiera que vayas.
unas palabras que cuando las estaba mirando me recordaban mucho a esa promesa que Ruth le hace a su suegra Noemí. ¿Recordáis? Cuando se quedan viuda y dicen, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, ¿verdad? Qué bonito. Pues este hombre dice algo así, no, Jesús, quiero ir donde tú vayas. Y este hombre hubiera sido interesante, una gran influencia para Jesús. Imaginaos, era erudito, seguramente adinerado, con gran reputación, con prestigio. Este hombre les hubiera abierto puertas a Jesús mucho más que estos pescadores que estaban siguiéndole. Pero Jesús, que es sabio, Dios que conoce el corazón, no quiere emociones que se desvanecen. No quiere empujar a nadie sin evaluar las consecuencias de su decisión antes de seguir. Lo que estaba viendo aquel hombre era espejismos. Estaba viendo multitudes siguiendo al Mesías, entusiasmo, milagros, pero la realidad del discipulado es mucho más cruda y hay un alto precio que pagar. Y Jesús le responde con esta palabra áspera, ¿no? Jesús le dice, versículo 20, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El Dios hecho carne no tenía ni tan siquiera un lugar para descansar cada noche. Pero esto fue así desde el principio. El Dios hecho carne, cuando nació, no tenía un lugar en el mesón y nació en una cuadra, qué bonito el Belén. Pero nació donde viven los animales y fue puesto donde comían los animales. Después, en su ministerio, fue rechazado por los de Judea, fue expulsado de Galilea. En Samaria le niegan albergue porque se dirigía a Jerusalén. Los gadarenos le ruegan que salga de su tierra, por favor. Las multitudes que tanto le están aclamando ahora mismo, poco después, dicen crucificarle, crucificarle. Y aún así, cuando Él está derramando su sangre para perdonar nuestros pecados, el cielo le abandona y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Señor había elegido esa opción de vida. El mismo Señor había despojado todas sus riquezas para ganar grandes cosas hacia nosotros. Mirad 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Fue decisión propia, pero Jesús no podía garantizar la vida que hasta ahora llevaba a este escriba. El compromiso que manifiesta este escriba ha sido precipitado. Este hombre religioso e impulsivo, condicionado por la emoción del momento, se dejó llevar por lo que veían sus ojos, por las multitudes, y quizás pensó, qué bueno es estar al lado de este Jesús, el obrador de milagros. Pero cuando Jesús le puso los ojos abiertos ante su realidad, cuando pensó lo que tenía que dejar, la estabilidad, las posesiones, el prestigio, surgió un gran pero que lo dejó inmovilizado en aquella orilla. Y me gustaría centrarme en las características que he podido destacar de este hombre, porque de alguna manera pueden coincidir mucho con el cristiano evangélico del siglo XXI, que vivimos en cierta comodidad en este país que se llama España. Lo primero y el primer identificativo distintivo de este hombre hemos visto que era impetuoso, que se dejaba llevar por la emoción del momento, impetuoso, impulsivo. Rápido para manifestar su deseo, pero incapaz de cumplirlo. Cuando nos convertimos, mi esposa y yo, ya hace un tiempo, realmente admiraba a una chica que había, por la pasión que tenía, por las ganas que tenía de seguir a Jesús, pero como las bebidas carbonatadas, que cuando se las mueve ocupan mucho más espacio de lo que realmente son y luego se quedan insípidas, pues así pasó con ella.
A la mínima dificultad desapareció. A lo largo de 36 años de creyentes que ya llevamos, he conocido muchos jóvenes y mayores eufóricos, sobre todo después de venir de un campamento, de un retiro, que cuando llegaban tenían deseos de hacer grandes eventos, organizar cosas para poder predicar la palabra de Cristo, ese Cristo que les cambió su vida. Jóvenes apasionados que luego se desinflaron detrás de ese chico o esa chica ideal, que se desinflaron detrás de un trabajo que le iba a traer mucha economía en su hogar, pero que descuidaron a su familia y descuidaron la comunión con los santos. Lamentablemente ya no están entre nosotros. ¿Cuántos se han quedado en el camino? Todos alguna vez hemos dicho: Señor, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cómo llevas esa decisión? ¿Cómo llevo mi decisión? Yo lo pregunto. Antes de emprender algo, dice Jesús que hay que evaluar los gastos. Se lo dice y lo recoge el evangelista Lucas en Lucas 14, que también va a poder leerlo Robert, porque Jesús dice: espera, antes de decir sí, evalúa. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo busca a hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio de discipulado. Hombres y mujeres dispuestos a perseverar, a comprometerse, a negarse a sí mismo, no por emoción, sino por convicción. Porque dice un refrán, que quien se agarra a la primera emoción se soltará al primer tirón. Quien se agarra a la primera emoción se soltará al primer tirón. Tenemos que seguir a Cristo por convicción. Otro distintivo de este hombre, aparte de lo emocional o impulsivo que podía ser, es que era religioso. Era un religioso judío. Y yo os pregunto, ¿pero todas las religiones son iguales? Pues sí, todas las religiones son iguales. Porque la religión es el esfuerzo del hombre por querer agradar a Dios con sus propios méritos personales. Y eso jamás podrá ser. Dice Michael Hodge, en su libro ¿Qué tipo de Dios?, hace una reflexión que me parece muy interesante, y es que dice que todas las religiones tienen tres características. Primera, un pensamiento común, sentimiento y acciones. Todas las religiones tienen un pensamiento, es decir, que están de acuerdo con una determinada filosofía. Cada religión tiene su filosofía. Todas las religiones tienen un sentimiento, es decir, que hay unas experiencias espirituales que se expresan de una determinada manera. Y todas las religiones tienen acciones, es decir, lista de sí y nos que se deben hacer para intentar agradar a Dios. Pero el cristianismo no es solamente pensar, no solamente es actuar, ni solamente sentir. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con aquel que nos ha salvado. Es muy diferente. Una relación que provoca un cambio radical, total, en la vida de aquel que abraza la obra de Cristo. El problema no es que el hombre tenga pensamientos, sentimientos o hagamos algo diferente. El problema del hombre es que somos pecadores. Es lo que somos. Romanos dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si yo soy pecador y todos, dice la Biblia, que hemos pecado, no podemos estar delante de un Dios santo que no tolera el pecado, ¿verdad? ¿Recuerdan aquel hombre que se acercó de noche a Jesús, Nicodemo? ¿Recuerdan que era estricto en el cumplimiento de la ley
Y cuando se acerca a Jesús, posiblemente esperaría, muy bien, Nicodemo, lo has cumplido todo. Pero Jesús no le dice eso, no le aplaude, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y se quedó loco el hombre. ¿Cómo? Si es imposible. Y es que es imposible para el hombre nacer de nuevo. Es imposible que el hombre pueda salvarse por su propio esfuerzo. Pero hay solución. Cristo nos hace nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿lo sabéis? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Amén, gloria a Dios por esto, por este regalo. Cualquiera que piense que por sus propios esfuerzos puede ganarse el perdón de Dios está equivocado. Cualquiera que piense que por sus propios esfuerzos, y además que dice seguir a Jesús, pero además quiere seguir con su religión o quiere seguir con su estabilidad social, quiere seguir con su economía, también está equivocado porque no se puede servir a dos señores. Este hombre decía, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Se quedó en la orilla, Pero, no sé, ¿nosotros podemos decir esto? Hay un segundo hombre que aparece en los versículos del 21 al 22. Y el segundo hombre era un discípulo de Jesús. Este era un escriba, pero dice el 22, otro de sus discípulos le dijo, es decir, que era uno de los que normalmente acompañaban a Jesús asiduamente. Pero en el texto paralelo vemos, el texto paralelo de Lucas 9:59, vemos que es el mismo Jesús quien le reta a seguirle. Tenía que tomar una decisión en ese día. Era el momento. Y Jesús le dice en Lucas 9:59, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Qué respuesta, ¿no? La petición de este hombre parecía legítima, ¿no? ¿Qué hijo puede abandonar el deber con su progenitor? La Biblia está constantemente diciendo lo importante que es honrar a nuestros padres, lo importante que es honrar a tu padre y a tu madre, tenerlos en estima, cuidarlos, incluso en el momento de la vejez, de la enfermedad, de la viudez. Por eso no se entiende la respuesta áspera que Jesús le da. ¿Y qué le dice Jesús? Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oh. Vaya. ¿Por qué? ¿Por qué esta respuesta tan áspera? Pues como hemos dicho, el Señor conoce su corazón. Sabe las verdaderas motivaciones y muchas veces ocultamos bajo tintes de humanidad lo que no queremos hacer. En primer lugar, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo de que el padre de este chico o de este hombre no había muerto. Porque en Palestina era una costumbre enterrar al difunto en el mismo día. Bastante improbable que si el padre ha muerto se va a ir a escuchar a Jesús. Entonces lo más seguro es que no hubiera muerto. Lo que realmente expresa es que aquel hombre quiere tiempo. Dame tiempo para cuidar a mi padre, que seguramente sería de edad avanzada, estaría enfermo, y después de ese tiempo, cuando ese trance duro llegase, pues seguiré a Jesús. Una actitud humanitaria, plausible, pero el Señor reconoce que es una excusa. Le dice, si has hallado la vida espiritual, síguela, ve y anuncia a otros el Evangelio. Y deja que los muertos espiritualmente entierren a los muertos corporalmente. Ahora bien, que nadie interprete que Jesús está intentando decir o justificar que no debemos consolar a aquellos que pierden sus familiares. Ni Jesús está intentando justificar que debemos abandonar a nuestras familias y a nuestros padres. Jesús solamente está desenmascarando a aquel hombre que era un cobarde y no tenía fe.
Y si con el primer hombre vimos que era un hombre emocional e impulsivo y además religioso, en este segundo hombre vemos dos características que me parecen interesantes que también están entre nosotros. La primera es que era pragmático. ¡Qué palabra! ¿Qué significa que era pragmático? Pues que da prioridad a esas consecuencias prácticas, a lo práctico, ¿verdad? Son personas que lo tienen todo planeado, ¿verdad? Hay personas que viven sin planear nada y hay personas que lo tienen todo súper ajustado. Y cuando una persona es pragmática y lo tiene todo súper ajustado, resulta que ahora llega Jesús y le dice, que te cambio los planes. Se descoloca. Imposible. No me cuadra. No está dentro de mis planes. No es tu tiempo, Jesús. Yo soy de primero la A, luego la B, luego la C, ¿verdad? Y cuando eres así, primero la A, luego la B, luego la C, luego lo que sea, al final llega un momento que pasan los días, pasan los años y para el Señor nunca vas a tener tiempo. Te lo aseguro. En este hombre no entraba el compromiso, o en sus planes no entraba el compromiso permanente con el Maestro. Y utiliza una buena excusa para no seguir al Maestro. Mañana tomo esa decisión tan importante para mi vida. Déjame tiempo, no me apretes. ¿Sabes una cosa? El mañana, o mejor dicho, hoy, es el día de mañana con el que soñabas ayer. Hoy es el día de mañana con el que soñabas ayer. Y si hoy el Señor te llama y te dice, sígueme, hoy es el momento de tomar decisiones. No mañana, porque el mañana no nos pertenece. No sabemos qué va a pasar. Pero lo que también distingue a este hombre es su incredulidad. Y ese es el verdadero motivo por lo que no avanza, porque no está creyendo que Jesús fuera el Mesías, porque no cree que realmente merezca la pena seguir a Jesús dejando todo aquello que tiene a su alrededor. Este hombre, con la promesa del mañana, deja que Jesús se aleje de su vida, pero después te seguiré. Mañana. Ahora no. No es el momento. Y también dice un refrán que por la calle del después se llega a la casa del nunca. Por la calle del después se llega a la casa del nunca. Nunca llegará ese momento. Y llegado a este punto, teníamos que hacernos varias preguntas. Pero, ¿por qué seguir a Jesús es tan importante? A ver, este hombre tenía otra opción de vida. ¿O es que Jesús es el único camino? ¿O es que no podía seguir a Jesús desde la distancia? Si pensamos que solo Jesús es el camino, entonces los cristianos somos un poquito prepotentes pensando que el resto del mundo se equivoca, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante seguir o no seguir? Pues para responder teníamos que irnos al principio, porque cuando Dios creó todo, lo hizo perfecto. Todo era bueno en gran manera. Pero hoy miramos a nuestro alrededor y no lo es, ¿verdad? No lo es, hay guerras, hay asesinatos, hay explotación sexual, laboral, rupturas familiares. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí, queridos hermanos, amigos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué pasó? Todos lo sabemos. El hombre dio la espalda a Dios y decidió vivir a su manera, como decía aquel. Pero Dios decide de nuevo intervenir e intentar arreglar el caos de este mundo que provoca el hombre. Y además, no solamente eso, sino que ha prometido que hará una nueva creación, una creación donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad. Yo quiero estar allí. Pero, ¿saben? No podíamos estar allí. Porque si hubiéramos estado en esa nueva creación, la estropearíamos otra vez. Porque el problema no es lo que hacemos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos. El problema es lo que somos. Dios es un Dios santo y no puede permitir el pecado. Y Dios
elabora un plan para justificar al pecador. Ahí donde interviene Jesucristo. No es que elabore 5 planes, sino que Dios se hace hombre y hace un sacrificio perfecto para justificarnos, para justificar su ira contra el pecado. Es imposible que podamos presentarnos delante de Dios como somos, pero Dios nos limpia por medio de la sangre de Jesucristo. Lo recordamos en la mesa, lo cantamos 40.000 veces, pero a veces no llegamos a entender todo lo que significó para Dios eso. Sobre Jesús cayó la justa ira de Dios, asumió nuestra culpa en su sacrificio y pagó el castigo que merecíamos. De modo que la muerte y la resurrección de Jesús es el único camino para estar en paz con Dios. Mirad, Efesios 2, 4 y 5, que lo va a leer Robert, pues también nos habla de esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por regalo de Dios somos salvos. Estábamos muertos, no teníamos solución, pero ideó un plan perfecto y ese único camino es Jesucristo, nuestro Señor. Por eso es tan importante no quedarse en la orilla. Jesús es la perla de gran precio por la que somos capaces de dejarlo todo atrás y seguirle de una manera comprometida. ¿Le sigues? En el texto paralelo de Lucas, el evangelista habla de un tercer hombre, que no vamos a entrar en él, pero solamente mira lo que dice. Te seguiré, pero... Y cuando uno en la frase dice te seguiré, pero, ya sabes que no lo va a hacer, se va a quedar en la orilla. Pues así fue, se quedó en la orilla. El seguir a Jesús no es fácil, normalmente lleva implícito un alto precio, sin recompensas terrenales ni seguridad humana. En muchas ocasiones cuentas con la desaprobación de la familia, de la sociedad, la burla, incluso el desprecio. Pero eso no puede determinar nuestro compromiso con Dios. Aceptar la corona y la aceptamos junto con la cruz. Vamos a terminar. Aquellos 2 hombres, y también un tercero que nos cuenta Lucas, presos de la duda, la incredulidad, el apego a las posesiones y la aprobación social o familiar, se quedaron en la orilla. Y nos sigue diciendo el evangelista Mateo que Jesús y sus discípulos se montaron en la barca. Y es cierto que en aquella barca, poco después fue azotada por una gran tempestad, y es cierto que estaban todos allí temiendo por su vida, menos Jesús. Pero Jesús estaba en la barca. Es posible que aquellos hombres, al ver la tempestad desde la tierra, desde la orilla, dijeran: hemos tomado la decisión correcta. Pero Jesús estaba en la barca. Y solo aquellos que estaban en la barca pudieron ver obrar al Maestro, al Dios de lo imposible. Solo aquellos que estaban junto a Jesús entendieron que aquel que era capaz de calmar los vientos y el mar no era un hombre cualquiera, sino que era Dios mismo encarnado. ¿En qué lugar estás hoy? ¿En la orilla mirando a Jesús desde lejos, autoconvenciéndote que el coste era alto, que no merece la pena? Porque los que están o estamos en la barca posiblemente estemos pasando o estemos tambaleados por la tempestad de la vida. ¿O prefieres estar en la barca sin mirar atrás, con añoranza y dejándote sorprender por el Maestro? Decía al principio que las decisiones en la vida pueden ser no importantes o muy importantes, decisiones para vida o para muerte. Recuerdan, primero tiene que dejar toda el agua vieja antes de volver a obtener el agua nueva y refrescante. Hay que entregar toda tu vida vieja, todo lo que eres, todo lo que tú crees que eres, a los pies de Cristo para disfrutar de la nueva vida en Cristo. Seguir a Jesús es garantía de vida abundante. Seguirle desde lejos no es seguirle, es mirar lo que pasa, pero estás siguiendo a otro maestro diferente. ¿Cómo sigues a Jesús? ¿Según tus emociones? ¿Según el día? ¿Según la predicación? ¿Así, con altibajos?
dejando que las emociones te vayan guiando. ¿Cómo sigues a Jesús? ¿Según tu religiosidad, siguiendo unas normas más o menos establecidas e imponiéndoselas a otros? ¿Cómo sigues a Jesús? ¿De forma pragmática, haciendo en orden de tu vida, decir esto es lo que toca y si acaso una pequeña parcela para el Señor los domingos? ¿Cómo sigues a Jesús? ¿Desde la incredulidad, dudando que lo que aquí se dice es verdad y que la obra de Cristo fuera necesaria y que solamente es el camino? Si eso es así, no estás siguiendo a Jesús, te estás quedando en la orilla. Dicen que la vida es como un taxi. El taxímetro sigue contando, no importa si estás avanzando o estás parado. El tiempo de vida, no lo sé, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Has salido de la multitud? Amén. ¿Has dejado de ser multitud y te has identificado? ¿Has salido de la multitud? ¿Has respondido favorablemente al llamado de Jesús? Amén. ¿Realmente estás siguiendo al Maestro correcto? Amén. Pues entonces di conmigo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Amén. Vamos a cantar ahora una canción que es Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo es rendirte adoración. Y una de las estrofas de la canción dice que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor.